Como nos habéis preguntado muchas veces cómo es el sistema educativo de Corea y cómo es el bachillerato de Corea, hoy hemos decidido hablaros cómo estudian los estudiantes coreanos y si hay posibilidad de que los extranjeros pueden venir a Corea para estudiar. Pero además de Corea, también vamos a hablar de España y Perú. 1, 2, 3. ¡Calla! Niveles educativos obligatorios de Corea son primaria y secundaria. Primaria es como elementary school, 초등학교. Entonces empieza desde 7 años y se gradúa 12 años. Y secundario, que para nosotros es mucho más fácil entender como middle school, es 13 años hasta 15 años. Y luego cuando acabemos secundaria, aunque la obligatoria es hasta secundaria, la mayoría de la gente van a hacer bachillerato. Entonces aquí me dijeron que bachillerato solamente para la gente que tiene pensado ir a la universidad. Pero en Corea bachillerato también, cuando hablamos de bachillerato ya está incluido como grado superior, que es para nosotros 특성화 고등학교. Entonces bachillerato 1, que es inmungue, normalmente va la gente como su objetivo es ingresar a la universidad, y los otros, que se llama 특성화 고등학교, es grado superior de España, ellos van como un colegio, está más especializado para la gente cuando acabe el bachillerato que pueda encontrar trabajo. Pero aún así, como cada universidad también tiene otro modelo de inscripción que aceptan los estudiantes de grado superior de Corea, 특성화 고등학교, pueden entrar a la universidad. Pero en general está dividido así. La que no es obligatoria sería desde los 0 hasta los 6 años y luego después de terminar la obligatoria, que es a partir de los 16. Entonces, ¿cuándo empezamos la obligatoria? Con los 6 años, con la educación primaria, que luego pasamos a los 12 a la secundaria, que dura 4 años, así que es desde los 12 hasta los 16, ahí terminaríamos la obligatoria y continuaríamos a la no obligatoria, en la cual podríamos escoger diferentes modelos según nuestras necesidades, ¿no? Todas pueden acabar en que vayas a la universidad, pero requieren algunas de más años o menos años. El camino más corto a la universidad es el bachillerato, que son 2 años y normalmente pues tienes que elegir si eres de letras o de ciencias, y también puedes hacer otro tipo de camino que es normalmente el que hacen las personas que quieren salir al mundo laboral directamente, que son los grados medios y los grados superiores. Estos estudios duran cada uno 2 años, entonces para llegar luego a la universidad tardarías el doble que con el bachillerato porque estás haciendo 4 años. Y pues la educación no obligatoria por excelencia de todos los países sería la universidad, en la cual, dependiendo de la carrera, pues está entre los 4 y los 6 años. En Perú los niveles obligatorios son inicial, primaria y secundaria. Es decir, tenemos la obligatoriedad de estudiar desde los 3 años hasta los 16 años en promedio. El nivel inicial es de 3 a 5, luego está primaria de 6 a 11 y luego secundaria, que es de 11 a 16 años. Nosotros después de eso, por ejemplo, no tenemos lo que es bachillerato, aunque existe en algunos colegios, tú puedes optar por bachillerato internacional o por otras entidades, pero esto ya no entra ni en la obligatoriedad y tampoco es algo, digamos, cotidiano en nuestra sociedad educativa. Pues los horarios de bachillerato de Corea, un resumen, es bastante horrible porque entramos a las 9 de la mañana, pero o sea, la clase empieza a las 9 de la mañana, pero tú tienes que llegar al cole como hasta las 8, porque al menos mi colegio hacíamos como 영어 듣기 시간, es como hacer practicar listening de inglés, entonces hacemos 1 hora, se dice que es voluntaria, o sea, tú puedes hacer total tu voluntad, pero todo el mundo lo hace, entonces es obligatorio. Así empezamos desde las 8 y salimos a las 9 de la noche. Entonces literal es vivir en colegio, o sea, vivir en bachillerato, porque o sea, llegamos por la mañana, comemos y cenamos y salimos cuando no haya sol. Nuestros horarios de bachillerato sí que es cierto que pueden depender un poquito del colegio en el que estés. Como han dicho mis compañeras, casi siempre lo que os vamos a contar es un poco más lo que hemos vivido nosotras con nuestra experiencia, porque en las diferentes instituciones se trabaja de diferente forma. Pero yo, por ejemplo, entraba como a 7:45, 8 menos 10 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde, lo cual estaba muy bien porque a partir de esa hora no hacía nada, pero se supone que tienes que estudiar. En Perú no tenemos lo que es el bachillerato, pero lo que convalida, por ejemplo, el gobierno español aquí es quinto de secundaria. Para el gobierno español, nuestro quinto de secundaria en Perú equivale
equivale a los 2 años de bachillerato. Entonces los horarios del colegio en general suelen ser más o menos desde las 7:45, 8 de la mañana, hasta dependiendo del colegio puede ser las 3 de la tarde, las 5 de la tarde, hay algunos que incluyen los talleres e incluso podría llegar a ser hasta las 7, pero fuera de eso no existe, como decía, un bachillerato como tal. Ahora, con respecto a esto de derivar por las ramas, como lo hace, por ejemplo, el bachillerato en España, de si tú estudias comunicaciones o si tú estudias ciencia, escoges un bachillerato de algún tipo específico. Nosotros, más o menos algo similar podríamos encontrar en lo que se llama estudios generales al inicio de las carreras universitarias. Entonces, donde tú llevas 2 años generales obligatorios, donde, por ejemplo, si tú has escogido carreras de comunicaciones, llevarás filosofía, psicología, cosas de la rama que estén un poco más, tengan más que ver con tu carrera y como que te preparen previamente. Desde primaria hasta universidad, todo más o menos igual, que tenemos semestre, pero lo que es diferente de España, que Corea el primer semestre empieza en marzo y acaba, creo que julio, y el segundo semestre empieza septiembre y acaba diciembre. Así son 2 semestres y el examen tenemos 중간고사, 기말고사. 중간고사 es el examen que está en mitad de semestre, 기말고사 está al final del semestre. Por lo general la educación en España está dividida en trimestres y nosotros, nuestro año lectivo comienza en septiembre. Entonces, pues para nosotros realmente el año no comienza en enero mentalmente, sino que comienza en septiembre con los estudios, terminamos el trimestre justo antes de Navidades, luego volvemos de Navidades, aunque te mandan deberes, y hacemos otros 3 meses, los cuales acabarían justo con la Semana Santa, o sea que siempre tenemos ahí las vacaciones de por medio, y luego ya finalizamos a eso de mediados de junio. En las universidades puede haber semestres o trimestres, dependiendo de la universidad, trabajan de diferente manera. Si son trimestres, pues son 3, como su propio nombre indica, y si son semestres son 2, pero realmente no duran 6 meses, sino que son pues una cosa de 4 o 5 meses. En Perú no llamamos esto como trimestres como tal, o sea, por ejemplo, en el colegio se divide el año escolar en 2 semestres y cada semestre, digamos, tendría un trimestre. Pero en la universidad esto ya no es así, se divide todo en semestres y no existe ese sistema como en bloques, como por ejemplo en España, en el que hay un curso y es solamente un curso con trimestres. No, en Perú es como cada semestre va suelto, o sea, tú si quieres puedes hacer tu primer semestre a la segunda mitad del año o a la primera mitad del año, como que no tiene importancia y cada carrera universitaria más o menos tiene entre 10 a 12 semestres. Yo hice selectividad en España y lo que más me dificultó es el examen de tipo de desarrollo, porque en Corea todos los exámenes, la mayoría como son tipo test y luego solo 2 o 3 preguntas que son de desarrollo. Los exámenes por lo general en España suelen ser de 2 tipos, tipo test o tipo desarrollo. El problema ¿cuál es? Que los tipo test se pueden dividir en otros 2, que puede ser el que te resta si cometes un error y el que no te resta a pesar de que respondas de forma incorrecta a la pregunta. Y bueno, el que más nos gusta a los que somos de letras, que es el de desarrollo, porque pues a lo mejor es más difícil de hacer, pero puedes ir metiendo un poquito de información que tú crees que sirve para algo. El tema de los exámenes va mucho dependiendo de las carreras, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí es que nosotros tenemos un nivel educativo en la universidad que es de evaluación constante. Entonces, más o menos por dar un promedio, porque como lo digo, depende mucho de la universidad, del instituto en el que tú estudies, depende muchísimo de eso. Entonces, digamos que un aproximado será como que cada 2 semanas existe una práctica. Entonces, dependiendo de si tu carrera es técnica, si es ciencia, si es una cosa más de habilidades, la práctica puede ser un examen escrito, puede ser una prueba de aptitud, lo que sea competente para tu carrera, pero la evaluación es constante. Se tienen prácticas y además suele haber un examen parcial y un examen final. En el caso, por ejemplo, de que no haya un examen parcial o final, suelen haber trabajos que tienen como la misma equivalencia de horas. De horas me refiero al tema de ya sea de prepararse o de rendirlo, pero algo que tenga más o menos en competencias la misma equivalencia. Prueba de acceso de Universidad de Corea se llama 수능. 수능 para nosotros es como la gran barrera que tenemos que enfrentar, porque desde primaria hasta bachillerato estudiamos solo para este examen, solo un examen que es 수능. Entonces, o sea, primero creo que yo hice selectividad en España, pero aún así
creo que me resultó más fácil hacer selectividad en español porque el nivel de examen de Corea, que es uno, mucho más difícil. Además, como hay tantísima competitividad, mucha gente estudia más de 10 horas al día y también va a la academia, entonces es muy difícil sacar buena nota y también las asignaturas son varias, así que es un examen que lo hacemos con muchísima presión. La nota de la media que tienes de esos 2 años de bachillerato vale un 60% de tu nota para el acceso a la universidad, así que es importante estudiar bien esos años, pero también es importante hacer bien la selectividad, que además en los últimos años se ha ido complicando porque ahora la nota es sobre 14, ya no es sobre 10. Porque puedes hacer, tienes exámenes obligatorios, los cuales puedes elegir diferentes asignaturas obligatorias, pero luego tienes asignaturas específicas o voluntarias, como se quiera decir. Estas asignaturas, ¿para qué sirven? Para subir nota. Si suspendes el examen no te baja la nota, pero si sacas buena nota, pues puedes llegar a un 14. Nosotros no tenemos selectividad, pero por ejemplo esto es una cosa un poco distinta, que muchos otros países también lo tienen, que es un sistema en el que importa mucho el que tú tengas buenas calificaciones y de hecho nosotros, por ejemplo, desde que estamos en colegio tenemos como competencias entre nosotros los estudiantes, existe este término que es el tercio superior, el quinto superior y el décimo superior, que quiere decir que se dividen a los alumnos ya sea entre 10, entre 5 o entre 3 y se toma a la primera parte, al primer tercio, al primer quinto, al primer décimo y esos son como los mejores alumnos. Por ejemplo, para ingresar a la universidad existen pruebas normales para el grueso de la sociedad y pruebas especiales que suelen ser más sencillo para quienes han alcanzado durante el colegio, principalmente desde tercero y secundaria, como el tercio superior. Y quienes no lo hayan hecho van a una prueba común, que no es, por ejemplo, como en España, que es una prueba igual para todos. No, depende mucho de la universidad a la que tú quieras entrar. Cada universidad en este caso se dedica a preparar su examen de ingreso y tú tienes que ir a una academia, además de ir al colegio, que te prepare específicamente ya sea para tu carrera o para la universidad a la que tú quieres entrar. Lo que me resultó interesante que en España hay concepto de recuperar el examen, porque en Corea si una vez suspendes, queda suspendida, o sea, no hay manera de recuperar, pero quizás es porque en Corea es como España, si tú sacas menos de 5 te queda suspendida y esta asignatura te queda suspendida y tienes que recuperar, ¿no? Pero en Corea, aunque tú sacas muy baja nota, no pasa nada, puedes aprobar, pero lo que te va a resultar difícil es entrar a buena universidad y es porque si tú sacas baja nota, como nosotros no es la nota de ingreso de universidad, no depende del carrera, sino también depende del nombre. Entonces, entrar a una buena universidad para nosotros es como tener una buena vida. Entonces, como quizás no tengamos el concepto de recuperación, pero ya sacar nota mala, como te suspendes algo de tu vida. He de decir que en España el sistema de recuperaciones es demasiado permisivo, bajo mi punto de vista, porque te dejan recuperar hasta 2 veces la misma asignatura e incluso llevarla en lo que es la universidad, la puedes llevar al año siguiente. En Perú eso no es así, o sea, si tú suspendiste la asignatura, la suspendiste. Y de hecho la tienes que repetir, pero solo tienes en las universidades privadas, tienes 3 oportunidades para como rendir bien esta asignatura y si no, pues te echan de la universidad y ya tienes que como que buscar tu suerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en las universidades públicas sí que se tiene exámenes como de rezagados, otra vez como para que tú puedas recuperar, se te da un poco más la oportunidad, se entiende más o menos que es por la dificultad, porque suele ser un poco más difícil ingresar a universidades públicas que a universidades privadas. Entonces, en consideración a esto, ya que la gente también tiene menos facilidad en cuanto a los horarios, se les da una segunda oportunidad en las universidades públicas. Las academias en coreano se dice hagwon. Pues tenemos muchísimas academias. Por ejemplo, me acuerdo que un barrio de Corea donde vivía yo, había una calle que estaba llena de las hagwon, o sea, las academias, porque como igual que Perú, para nosotros es imprescindible ir a academia para sacar buena nota, pero estas academias están muy enfocadas
para enseñarte cómo hacer examen, más que recibir, o sea, como recibir una buena, bueno, eso podría ser una buena educación para hacer examen, pero no es como conocimiento tal cual. Pero mucha gente va a academia y gastamos muchísimo dinero para recibir esta educación privada. En España es común el ir a la academia. Yo era mala estudiante de matemáticas sobre todo, e iba a la academia cuando estaba en la educación secundaria obligatoria o eso, porque a partir de ahí se empiezan a complicar los temarios, pero tampoco es muy común, o sea, no hay muchísimas personas que en esa etapa de los estudios vayan a la academia. Eso sí, para prepararse selectividad, quizás personas de ciencias normalmente, porque se tienen que preparar pues muchas matemáticas, como he dicho, física, química, todo ese tipo de asignaturas. Y luego las personas que conozco que más utilizan las academias durante la etapa universitaria suelen ser los ingenieros, o sea que estamos hablando de que en general en las carreras de ciencias se suele ir más a las academias, pero en España las academias están bien, pero no es un sistema tan desarrollado como pasa con Corea del Sur, que prácticamente en la academia pasas a veces más horas que en tu propio colegio. Durante el colegio, si tú no eres un buen estudiante del colegio o lo que sea, los propios colegios te brindan academias de refuerzo, depende mucho del colegio en verdad, entonces los propios colegios te dan como un curso de refuerzo posterior, y si no, tú también por tu cuenta puedes ir a una academia privada. Ahora, por ejemplo, para ingresar a la universidad, como les comentaba del examen de ingreso, ahí sí o sí tienes que ir a una academia. Mucha gente entra a partir de cuarto de secundaria a una academia, entonces es salir del colegio y pasar toda la tarde en una academia y luego regresar a tu casa a 9, 10 de la noche, pero sí o sí tienes que ir a una academia, o sea, casi el 100% de los estudiantes para acceder a una universidad en Perú, a partir de cuarto, en quinto de secundaria sí casi todo el mundo va a academias después para poder prepararse para ingresar a la universidad, ¿no?